Queridas, queridos, estoy grabando este video el jueves 16 de junio, no, perdón, julio, agosto, estamos ya a unos días de entrar en agosto del 2026. Verán, es un texto que adquirí yo trabajando en atención a víctimas del delito. Este texto, Psicología Forense y Juicios Orales, una visión teórico-práctica. Un libro que ciertamente me dejó una muy, muy buena impresión al momento de aproximarme a su contenido en forma o buscando yo los métodos para favorecer los procesos legales, los procesos judiciales o, digamos, el abordaje a un fenómeno que podemos nombrar simplemente como la realidad, no un fenómeno psíquico, no un fenómeno conductual, no un fenómeno legal. Verán, queridas y queridos, eh, es una cuestión de histórica. Ujú. Es una cuestión de formación de sociedades a través de las cuales, y no nada más en una cuestión eh, social, me refiero a países, me refiero a comunidades, simplemente la formación, pienso yo, de ciertas limitaciones que vamos a adquirir como individuos al momento de que hacemos amistades, por ejemplo, al momento de que hacemos relaciones de parejas, por ejemplo. Ajá. Aquí trato de aproximarme un poquito a, digamos, la lógica que tiene la conformación histórica, sí, de las leyes en un sentido más amplio, en un sentido ya estatal. Y cómo, a pesar de que existen leyes y procesos derivados de esas leyes, como seres humanos no dejamos de formar nuevas leyes. ¿Por qué? Porque no dejamos de formar nuevas relaciones. Ajá. De hecho, uno de los estudios que nos ha servido para llegar a este punto, que hasta cierto punto me encuentro un poquito más versado, digamos que la mayor parte, no todos, porque también hay población en México con una trayectoria tanto académica como intelectual, como incluso humana similar a la mía. Ajá. No entraré mucho en detalle, solo diré que tengo estudios profesionales en psicología. Ya he mostrado antes mi cédula, pueden localizarme en el registro profesional Registro Nacional de Profesiones, si mal no recuerdo. Es un registro público de la Secretaría de Educación Pública, Juan Luis Cortés Cervantes, su servidor. Eh, Solo recuerdo que mi cédula profesional en psicología empieza con 5 y que hay dos personas, uno es psicólogo, ese soy yo, el otro es chef o gastrónomo, ese no soy yo, que compartimos el mismo nombre, pero bueno, formación profesional en psicología, concluida, ajá, con título, cédula. No tengo necesidad ahorita de traerles mi título, mi cédula, simplemente existe. Eh, digamos, una formación que adquiero yo después de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, motivado por el interés que me llevó a estudiar psicología, es en el psicoanálisis lacaniano. Ajá. Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es una institución en la que yo estuve de septiembre del 2009 a agosto del 2012. Ajá. Tiempo durante el cual yo me formo o acudo a un seminario. Un seminario quiere decir no es maestría, no es un estudio, digamos, regulado por la Secretaría de Educación Pública y sin embargo, a mi criterio, a mi experiencia, un seminario que valía mucho la pena.
Ajá. No quiero decir que ahorita no valga la pena, quiero decir que en su momento, para lo que yo había conocido sobre terapia psicoanalítica, psicoterapia orientada psicoanalíticamente, psicoanálisis, digamos, hay una palabra que ahorita se me fue. Diversas formas de psicoanálisis en México. La propuesta del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos me pareció más que digna. Ajá. Pero esto, repito, de agosto del 2009 a agosto-septiembre del 2012. Agosto del 2012 comienzo yo a trabajar en atención a víctimas del delito, todo en un call center, así empecé. Y obviamente, pues con el tiempo, mis capacidades me llevaron a dedicarme en diversos lugares a atención a víctimas del delito. En la Ciudad de México, simplemente diré que era una empresa, no formábamos parte del gobierno, y sin embargo, era una empresa muy cercana al gobierno. Ajá. Ahorita es una situación, no les puedo decir que oscura de mi parte, sino más bien oscura de parte de la empresa, en la cual podría yo profundizar, pero no lo haré porque no es el propósito de este video. Simplemente señalar que tengo la evidencia para señalar 13 años de experiencia en atención a víctimas del delito, lo cual me colocó físicamente en el búnker, que es, digamos, las instalaciones centrales de atención a víctimas del delito en la Ciudad de México, para yo adquirir este libro por recomendación de quien en su momento era un gran amigo. La verdad, él se ha apartado y yo respeto eso. Querido amigo, tú sabes a quién me refiero. Si me llegas a ver, qué bien, si no, ni modo. Es la vida, se la vi y así pasan. Grandes amistades que nosotros podemos hacer un día a otro, pueden desaparecer, tal vez no por motivos voluntarios, como en este caso de mi amigo que se apartó. Entiendo la razón por la cual se apartó, pero digamos, y de todos modos, la voluntad es la voluntad y la voluntad se respeta, que es algo que me enseñó el psicoanálisis. Pero, queridas, queridos, introduciéndonos ya al estudio primero de las ciencias forenses, es importante señalar cómo la justicia se construye. Ajá. La justicia no existe por sí sola. La justicia es un valor humano, no es un valor de perros, de gatos, de animalitos que serán muy lindos, pero no son justos. Ajá. La justicia es, también podemos llamarlo, no solo un empeño de la voluntad humana, de la cultura humana, sino también una tradición cultural que se extiende a lo largo de la historia, básicamente de la humanidad. Ajá. Justicia. Ujú. No podemos hablar de ciencias forenses si no nos acercamos a esa palabra con el debido respeto, como debe de hacerse, ¿no? No nada más desde el psicoanálisis, sino desde toda disciplina que pretenda ser tomada en serio. Ujú. Forense. Vamos a hacer una práctica que ya he hecho anteriormente con ustedes. Estoy abriendo mi navegador. Voy a abrir el... Permítame un segundo. Para que no sea nada más una cuestión de que, porque lo dice él, le creo a él. Háblame de la función y origen de las ciencias forenses. Se lo pido modo IA a Gemini, conjunto de disciplinas científicas que se aplican al sistema legal para analizar evidencias y esclarecer delitos. Ajá. Me detengo un poquito porque mientras
ya me estaba subiendo a grabar este video, me sale una nota de Carmen Aristegui. Estados Unidos, mientras yo grabo este video, está emprendiendo una campaña en contra de la Corte Penal Internacional. El presidente norteamericano Donald Trump está moviendo los hilos para proteger a Netanyahu, para huir de las consecuencias legales para él y para su familia de su relación con Jeffrey Epstein, y para ello está buscando formar una coalición internacional. Ajá. Cuando yo veo eso en Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, me queda un nudo en la garganta. Ajá. Sin embargo, queridas y queridos, es aquí donde puedo nombrar justamente cómo el psicoanálisis puede, digamos, darnos pequeños destellos. Ajá. Recordando que todos nuestros valores, incluidos la justicia, se construyen no sobre la riqueza, sino sobre nuestro cuerpo, aquellos fenómenos que a nosotros nos fuerzan a ciertas actividades. Voy aquí a nombrar, acercándome al estudio de las ciencias forenses y su relación con la justicia, la relación de la justicia con el hambre. Ajá. El hambre, queridas y queridos, es algo que se puede asociar facilísimo con la justicia. Y esto es algo importantísimo, algo que todo abogado decente debe de saber. Una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que determinan los individuos. No se pueden construir leyes sin que, digamos, consideremos que sobre esas leyes hay individuos, hay seres humanos que ceden parte de esa voluntad, de su propio criterio, del uso de su propio criterio a una autoridad. Ajá. En este caso, hago mención del uso, sí, también del término justicia y autoridad como una construcción subjetiva, como un yo te reconozco a ti, ya sea maestro, doctor, policía, ministerio público, juez. Pero si, por ejemplo, yo no reconociera a ninguno de estos y a mí alguien me hace daño, la justicia vendría de mí. Y esto no les estoy invitando a hacer justicia por su propia mano. Esto es algo que sabemos que ocurre. Ajá. Y es algo que justamente las leyes consideran para su propia estructura. Ujú. Entonces, queridas y queridos, esclarecer delitos de manera estricta. Un delito no se conforma por el acto en sí. El delito como un hecho se construye históricamente y se construye legalmente. Ajá. Un abogado les dirá un delito es lo que la ley señala como delito. Y la ley es a veces muy estricta, muy concisa, muy precisa en señalar los elementos sobre los cuales se puede justificar la señalización de un delito. Ajá. Eso es delito. Ujú. Que por supuesto, queridas y queridos, en un sentido histórico, los delitos también son diferentes de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Hablemos, por ejemplo, de la relación, voy a ser muy directo, pero también es preciso. La pedofilia en la antigua Grecia. En aquel momento no era delito, en aquel lugar no era delito, era más bien una extensión natural de la relación entre educadores y educados. Esto incluía, por supuesto,
la relación sexual entre ellos. Ajá. Historia. Ajá. Por supuesto, llevado a un ambiente local, claro que es un delito. Sin embargo, al hacer esta observación, quiero señalar cómo los hechos ocurren no solo hablando de la pedofilia, de la que también está involucrado Donald Trump. Ajá. No lo sabemos, pero las acusaciones están. Y justamente, una cosa es acusar, una cosa es decir, él o ella están haciendo esto, o me lo hicieron a mí. Y otra cosa es, ¿cómo sabemos todos que eso ocurrió? Porque, ok, tú lo dices, ahora hay que demostrarlo. Ajá. Es ahí donde localizamos la importancia de las ciencias forenses. Y frente a estas declaraciones de cuestión en materia de leyes internacionales, de política internacional, ajá, declaraciones como las de Donald Trump, yo les digo, queridas y queridos, no nos olvidemos de nuestra humanidad, no nos olvidemos de nuestra historia. No nos olvidemos de que a pesar de que haya millonarios queriendo apropiarse del mundo e imponer su orden a diestra y siniestra, todo ser humano es finito. Todo ser humano, la voluntad de todo ser humano tiene un límite. Ujú. No nada más hablo de límite legal, hablo de límite natural. A Donald Trump se le olvidó que es un político y ya, que el mundo no se hizo para él y no va a estar hecho para él. Por supuesto, leo, esa noticia me llegó y me dio miedo, le soy sincero, pero también, ¿qué hacer con el miedo? Podemos quedarnos callados, podemos escondernos o podemos sacar nuestro carácter. Entonces, yo los invito justamente a eso. Hablar de ciencias forenses es hablar de ciertamente órdenes, estructuras sociales determinadas en tiempo y lugar, pero también de una naturaleza que quiere saber. Entonces, este es un libro genial, este es un libro fabuloso, queridas y queridos, y que podemos usarlo para llevar así, no, ¿cómo decir? No nada más la psicología y el psicoanálisis ante procesos legales de comprobación de hechos, sino también a nuestra realidad cercana, humana, social. Ajá. Es el giro que podemos darle a este libro y es justamente donde podemos aterrizar al psicoanálisis, lejos de la política de salud mental, queridas y queridos. Debo decir, tuve la fortuna de hablar con el autor mismo de este libro me dio el permiso de compartirlo, obviamente no de tengan ustedes, ahí les va mi copia, sino vio mi contenido y me dijo, adelante, tendrán una, tendrán una liga, un link para adquirir el libro, ajá, y le dije en una llamada que tuvimos, su libro es una excelente muestra de que la psicología en México no tiene que someterse a los valores de la psicoterapia. Eh, Queridas, queridos, me preocupa la psicología. Ajá. Lo digo como profesional en psicología. Si la psicología no se aparta de ese empeño pseudo religioso llamado psicoterapia, la psicología no tiene mucho futuro, ni en México ni en el mundo. Ajá. Digámoslo así, la psicología no sirve como guía moral.
Si queremos, que ese es el objetivo de la disciplina psicológica, constituirla como ciencia, no debemos descansar sobre lo que la gente considera correcto. Ajá. Y justamente el caso de los delitos es algo que nos tiene que poner a pensar en el sentido de que es delito matar, sí. Sin embargo, si yo mato a alguien que amenaza mi vida, ajá, ese acto podría no considerarse como un delito, o bien ser un delito con, digamos, atenuantes, digamos como, ahorita no voy a entrar mucho en teoría del delito, que realmente estoy un poco desactualizado, no estudié mucho sobre teoría del delito, pero un acto que no necesariamente se va a castigar. Ajá. Puede ser un acto moralmente condenable, pero necesario para que un sujeto sostenga su vida. Prometo estudiar sobre teoría del delito para la próxima, el próximo estudio de psicología forense. Vamos a continuar ahorita, queridas y queridos. Función de las ciencias forenses. Transformar indicios de un crimen en pruebas objetivas, comprobables, ¿ah? Utilizables en un juicio criminal o civil. Aquí hablamos un poquito acerca de las divisiones de las leyes. Ajá. Algo que yo no sabía como profesional en psicología es que podemos obtener todas las leyes de forma gratuita. Ajá. Hablando de las leyes en México que determinan lo que es un delito y lo que no, hablamos de los códigos penales. Ajá. Y también en materia civil, digamos, las leyes que buscan poner un orden a la relación entre individuos y pertenencias, me parece también, hablamos de el Código Civil. Ahorita lo podemos ver con más detalle, aunque yo preferiría que dejarles esa investigación a su criterio. Ajá. Miren, funciones de las ciencias forenses, identificar víctimas. Ajá. Ok, tenemos a una persona enfrente que nos dice ocurrió esto. Y este es el punto, queridas, queridos. Para llevar, digamos, esta clase de investigación o esta clase de principios, que sin duda también tienen, es que tienen todo que ver con el psicoanálisis. Ahorita les explico por qué. No se trata justamente de sostener un valor falso como lo es la salud mental, un valor metacultural, pero al mismo tiempo que no aterriza en ningún lado, la salud mental. No es lo mismo eso que decir, te escuché diciendo esto. ¿Qué quieres decir con esa palabra? No te entiendo. Ajá. Este escenario que les estoy planteando con ¿qué quieres decir con esa palabra? No te entiendo. Es mucho, pero mucho más cercano al psicoanálisis que la salud mental. Ajá. Indagar, buscar, distinguir, separar. Ajá. Ahorita vamos a aproximarnos con eso. Identificar a víctimas. Tú dijiste que pasó esto. Ajá. Cuéntame más. Identificar elementos. Identificar modo, tiempo y lugar. Cómo, cuándo y dónde. Ajá. Les voy a poner un caso real que atendí en atención a víctimas del delito. Ajá. Literal. Una chica, no voy a decir su edad, no voy a decir si era menor de edad, no voy a decir si era mayor de edad, simplemente una mujer, lo que ustedes gusten pensar, grande, chica, mediana, no lo voy a aclarar para dejar el caso lo más libre posible. Ajá. Pero esta mujer nos cuenta, fui a una fiesta con mi amiga, ajá, tomé, no sé cuánto tomé. El punto es que pierdo el conocimiento. Lo próximo que yo recuerdo, nos cuenta esta mujer, es estar en un hotel cerca de 20 kilómetros de la casa de mi amiga. Estaba en un hotel, no había nadie.
pero yo tenía un dolor abdominal. ¿Dónde está el agresor? No se sabe. ¿Hubo agresión? Dolor abdominal. Es lo único que sabemos. Ajá. ¿Qué pasó? No se sabe. Aún así, en esa situación, porque hay un dolor y hay sospecha, podemos llevar a esta mujer de forma tanto preventiva, médica y legalmente, frente a una autoridad, estoy hablando de un médico legista, para que la revise físicamente. Ajá. No sabemos si, por ejemplo, alguien le pegó en el abdomen, dolor abdominal, se entiende. No sabemos si se puso tan borracha que se cayó y se pegó en el abdomen en la banqueta. No sabemos nada. Ajá. No podemos reconstruir porque no hay elementos. Ajá. Con diferentes profesionales podemos reconstruir hasta cierto punto diferentes escenarios. Ajá. Aquí, por ejemplo, es algo que vamos a ver en este video y, por supuesto, no vamos a dejar de compartir el texto del maestro Francisco, del doctor Francisco Matamoros. Ajá. Pero, justamente para entrar en el texto hay que tener contexto. Ajá. Identificar víctimas. Primera función. Segunda función, analizar la escena. Este caso fue un caso real que atendí con un abogado. Ajá. Tengo buenos recuerdos de aquellos días, pero en aquel caso, mi compañero y yo nos partimos la cabeza porque, bueno, no literalmente y no fue un conflicto entre él y yo, sino que los dos nos esforzamos para lograr identificar el hotel donde la muchacha simplemente despertó. No había nadie con ella. La muchacha, joven, adulta, esta mujer, ajá. Eh, haciéndole preguntas, no sabía el nombre del hotel. Bueno, ¿cómo era el hotel? No se acordaba. Bueno, ¿qué te acuerdas? Me acuerdo de esto y de esto y de esto. Ok, investigar. Celular. Pa, 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 pa. ¿Es este hotel? No. ¿Es este hotel? No. ¿Es este hotel? No. Bueno, ¿qué más recuerdas además del hotel? Te despertaste, no había nadie. Saliste, no te acuerdas cómo saliste, a dónde saliste. ¿Qué es lo primero que recuerdas? Pum, 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 pum. Más o menos con esta reconstrucción bastante difícil, logramos identificar posibles escenarios. Ajá. Ahora, recuerden esto, queridas, queridos. Y esto para cualquier clase de relación que ustedes puedan establecer. No nada más en un ambiente, digámoslo, legal, en un ambiente humano. Presentarse frente a otro ser humano como víctima es exactamente lo mismo que presentarse como enfermo. Tiene la misma lógica. Ajá. No voy a entrar mucho, que podríamos hacerlo, pero en otro momento, en cuestiones de la utilización de el papel, el rol de víctima en la obtención de favores políticos. Ajá. Tiene todo que ver con la historia del psicoanálisis. Oh, estoy enfermo, me duele la cabeza y por lo tanto no puedo ir a trabajar. Oye, pero es la tercera vez solo en esta semana. Sí, pero estoy enfermo, no sé qué tengo. Ajá. Psicoanálisis. Ujú. Fíjense entonces cómo se colocan las personas. Por lo general,
y esto es observación práctica, una verdadera víctima no va a aceptar que es víctima. Una verdadera víctima no va a llegar diciendo, yo soy víctima de... No, el carácter victimológico es un carácter que no necesariamente la persona víctima abraza. Ajá. No necesariamente reconoce. Ujú. Y aquí es importante separar incluso el carácter legal de víctima del carácter social de víctima. Para que una víctima se constituya legalmente, hay que comprobar que los hechos que él o ella mencionan se establecen de la forma que él o ella mencionan. Ajá. Mientras que ustedes pueden conocer en su actividad cotidiana a gente que desde el principio, ah, me siento mal, pero pregúntame por qué. Ah, ya me dejó la novia, ya me dejó el novio, ya perdí el trabajo, ya esto, ya aquello, ya bla, 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 bla. Ajá. Ok, te pasó esto. Esto es algo curioso. Te pasó. Tú no tuviste nada que ver. Ese es algo también muy valioso al momento de aproximarnos a víctimas reales. Ajá. Por lo general, como les digo, las víctimas a sí mismos no se asumen como víctimas y en segundo lugar, podrán separar fácilmente la voluntad de uno, de sí mismos, y la voluntad del otro. Ajá. Era mi pareja, pero no puedo tolerar que me trate así. Por ejemplo, yo la escogí, yo lo escogí, pero ya no aguanto. Ajá. Yo estuve ahí hasta que él o ella se comportaron de cierta manera. Ajá. Es decir, a ver, quiero ser más claro aquí. Identificación de víctimas. Justamente en la formación del lazo social, queridas y queridos, es cuando nos enfrentamos a muchas de estas circunstancias en las cuales pueden existir valores derivados justamente de ciertas posiciones, valores que justamente limitan, esta era una tesis, limitan el contacto de ciertas personas con ciertos individuos. Ajá. Estoy pensando justamente en historia del psicoanálisis, pero también cuando digo esto era una tesis, yo creo que será ya cuando retome mis estudios en derecho, que ahorita me quedé trunco, cuando retome mis estudios en derecho, voy a proponer eso como una tesis sobre los límites autoimpuestos de contacto con autoridades o el peso simbólico del carácter de víctima. Ay, no, 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 no. Me emociona mucho investigar, pero eh, de forma más concreta, puedo ser hombre, puedo ser mujer, pero esto no ocurre en los niños, más bien es un fenómeno de la población adulta. Lo voy a identificar con el narcisismo freudiano o podemos bien decir con el autoestima. Ajá. Narcisismo, autoestima, ahorita lo voy a equiparar en este momento, pero en las relaciones sociales nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir con determinadas personas, llámense amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos algo muy sencillo. Mi hermano me robó mi pluma. Es algo muy sencillo, pero para determinadas personas
el que su hermano les haya robado una pluma es algo que atenta en contra de su ego, de su narcisismo, de su autoestima. Es que soy un tonto. Yo sabía que mi hermano tiene gusto por las plumas y dejé la pluma en la mesa. Por poner un ejemplo, muy tonto si gustan, pero al fin y al cabo, ese decir fui muy tonto es lo que no lleva a esa persona, por ejemplo, a concebir ese acto como un acto que puede ser regulado por un otro. Ajá. Y por supuesto, estoy poniendo un ejemplo sencillo. Ajá. Esto es algo que me topé muchas veces en atención a víctimas del delito. Por ejemplo, otro caso real. Yo quiero que tú, psicólogo, yo soy un adulto mayor, tengo mi pareja, mi mujer falleció hace tiempo, pero yo me sentía solo. Me hice de una pareja. Ella es más joven que yo. Así nos gusta a los dos. Ajá. Pero a mis hijos y a mis hijas no les gustó para nada que yo tuviera una nueva pareja. Y a mí y a mi nueva pareja nos agreden física y verbalmente mis hijos. Pero yo no quiero denunciar. No, 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 no. Ajá. Yo quiero que tú vayas a hablar con ellos. Ahí, queridas, queridos, ¿cuál es la falla lógica? La autoridad. Yo podría tener 20 títulos, psicología, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, literalmente, no soy nadie para los hijos, hijas de ese hombre. La autoridad debería recaer en él y no la tiene. La pregunta que justamente le hice a este hombre es, ¿por qué? ¿Por qué usted no es capaz de ejercer una autoridad entre sus hijos? ¿Se fijan? Ajá. No es una cuestión de que las autoridades vayan a resolverlo todo, queridas y queridos. Esa es una falacia. Se trata de distinguir el uso de voluntad, donde justamente no es necesario que un sujeto humano le ceda el control de su vida, de sus problemas, de su criterio, de su situación a un otro. Ajá. Entonces, fíjense esto, queridas y queridos. Reclectar se entiende como rastrear, trazas, huellas, rastros, biológicos, balísticos, fibras, huellas dactilares sin contaminar el lugar. Pero, repito, hablando específicamente de psicología forense, nos podemos topar con que va a haber muchas cosas que no sepamos o que como víctimas, como seres humanos, no nos acordemos. Interpretación de los sueños en la descripción de este video. La interpretación de los sueños se da justamente sobre los vacíos. No te acuerdas de qué te acuerdas. Y poco a poco, de manera natural, aquellos elementos que nos dan tal vez no un escenario completo, como en el ejemplo del principio de este video de la chica de que tengo dolor abdominal y no me acuerdo de nada. Ajá. ¿De qué te acuerdas? Esto. Ah, bueno. Mm, ¿Fue aquí? ¿Fue acá? No. ¿Fue acá? ¿Fue acá? No. Ok. Más o menos tenemos al menos dos o tres lugares donde podemos decir, ajá, ocurrió esto, posiblemente. Necesitamos investigar más. Ajá. Esto, determinar causas de muerte. Esto es más bien, pienso yo, como médicos forenses, establecer cómo, cuándo y por qué falleció una persona a través de la autopsia. Reconstruir hechos, aquí está. Ajá. Justamente algo que debería caracterizar al profesional en la psicología es conocer sobre la dinámica humana. Ajá. Humana. Y aquí yo me pregunto, queridos colegas psicólogos, psicología basada en evidencia. ¿Esa evidencia se hace con seres humanos o con ratitas?
Perdón, pero es necesario decirlo. Queridas, queridos, la evidencia humana está ahí, ¿verdad, doctor Sigmund Freud? La evidencia humana está ahí y de alguna manera históricamente nos hemos hecho tontos, cerrado los ojos y decir, el psicoanálisis es pseudociencia. Bueno, pues esa pseudociencia dice mucho más de la dinámica humana que toda la historia de sus torturas de ratas. Pero bueno, profesional de la psicología, ¿por qué no? Dice el texto, para avanzar ya y entrar al texto del doctor Francisco, perdón, me extendí mucho en la introducción, pero es necesario. No lo vuelvo a hacer, al menos no en el estudio de psicología forense y juicios orales. Ajá. Proveer al juez o jurado evidencia científica neutral, libre de testimonios humanos sesgados, es decir, intencionados, con una intención. Se busca establecer un orden en los hechos para que la justicia pueda operar a través de la aplicación de la ley. Ajá. Entonces, queridas, queridos, breve historia. Ajá. Con base a hechos y no en sospechas. Ujú. Antigüedad, siglo III antes de Cristo. En China se escribió una colección de casos criminales. Creo que lo podemos mencionar. Ji Yu Ji. Ajá. Reporta el uso de cerdos para diferenciar si una víctima de incendio murió antes o después o durante el fuego. Miren, uso de cerdos. Ah, permítame un segundo. Ah, ok, ok. Me trajeron a mi perrito. Bien. Me quedé pensando en el uso de cerdos, porque ¿cómo lo habrán usado? Me da curiosidad, no la voy a saciar ahorita, pero este bosquejo nos los ha entregado Gemini de Google, ¿vale? Pasamos de China, nos quedamos en China. Erudito Song Xi escribió Lavado de agravios, el primer tratado sistemático de medicina forense que detalla cómo examinar cadáveres. Miren, la anatomía, la lógica, física, química, que tiene mucho que ver con la estructura de la identidad médica. Siglo XVI, nacimiento de la medicina legal. Ya pasamos de China a Europa. Médicos Ambrose Per- Paré, no sé, francés, Fortunato Fidelis, italiano, comenzaron a estudiar formalmente los cambios estructurales que sufren los órganos tras una muerte violenta. Vemos, siglo XIX, ya era científica, Mathieu Orfilia, científico menorquín. ¿De dónde es él? ¿De dónde es eso? Considerado el padre de la toxicología por desarrollar métodos para detectar arsénico en sangre y tejidos. Alphonse Bertillon, 1897, creó la antropometría, un sistema para identificar criminales midiendo distintas partes del cuerpo. Francis Galton diseñó el primer sistema de clasificación de huellas dactilares, reemplazado al método de Bertillon, de Alphonse Bertillon. Siglo XX, principio de Locard. Edmond Locard formuló el principio de intercambio. Cada vez que dos objetos entran en contacto, se transfiere material entre ellos. Este es el pilar de la criminalística moderna. Aquí, antes de entrar ya en el texto de el doctor Matamoros, eh, háblame de los textos de Sigmund Freud en relación a la investigación forense. Ahorita no lo recuerdo, podemos revisarlos. A ver. ah, Test de asociación de palabras, no estoy de acuerdo. Desarrollado por Carl Jung. No.
Definitivamente no. Detectar si un sospechoso mentía o guardaba secretos sobre un crimen. No. Y además, tenemos avances más efectivos al día de hoy, como pienso yo, efectivos y hasta cierto punto. Es este aparato, ¿cómo se llama? Lo entiendo, lo recuerdo como el detector de mentiras, al cual, pues, también nos enseñaron en un momento, no en atención a víctimas del delito, sino en la Facultad de Psicología. No me acuerdo cómo se llama el aparato, pero es un aparato que literalmente va midiendo tus respuestas físicas, fisiológicas, anatómicas ante ciertas preguntas, en una entrevista, digamos ya, con un individuo especializado en el uso de este aparato. Ah, mm, mecanismo. Bueno, esto lo podemos destacar, queridas y queridos. Al polígrafo, exactamente, detector de mentiras. Los delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Este texto se los voy a dejar en la descripción. Algunos tipos de carácter dilucidados por la labor analítica. No me acuerdo cómo se llama. En ediciones Amororto está diferente. Con algunos tipos así lo puedo encontrar. En resumen, yo, por una cuestión que no sé, no reconozco en mí, pero me siento culpable. Y para hacer descansar esa culpabilidad, voy y cometo un crimen. Cualquier crimen, desde los chiquitos hasta los grandotes. Pero ese es, digamos, el aporte en ese texto de Sigmund Freud. La culpabilidad estaba antes. El crimen se desarrolla no para satisfacer una necesidad física, sino una necesidad emocional, psíquica. Digamos, llenar el vacío que representaba esa culpa para el sujeto. Ajá. Tótem y tabú, no estoy tan de acuerdo, al menos no en psicología forense, pero Tótem y tabú es un texto genial. Ajá. Aporta un marco teórico fundamental para la perfilación criminal en casos de parricidio y crímenes sexuales graves. No, no estoy de acuerdo. Aquí, miren, yo creo que iríamos más por este, aunque psicoanálisis y el diagnóstico de los hechos de procedimientos judiciales. Conferencia de 1906. No la recuerdo. Permítanme un segundo. A ver, ya me tardé mucho en la introducción, pero a veces es necesario, queridas y queridos. Sigmund Freud López Ballesteros. Si es un texto de 1906, será un texto... No, pero... Ah, no era este. A ver, Amorortu. La ventaja de las obras completas de edición Amororto es que están por orden cronológico. Si hablamos de 1906, hablamos de esta época. A ver, permítame un segundito. Si el chiste y su relación con lo inconsciente es de 1905, podemos partir del volumen número 9 de Ediciones Amorortu. La indagatoria forense en psicoanálisis se las dejo en la descripción. Debe ser ese, yo creo. Indagatoria forense. Forense. Tomo 9. Y había otro. A ver si la inteligencia artificial es la que... Debe ser ese. Hay otro. A ver, proceso Hartman. Lo recuerdo así. Lo voy a dejar así. Con esto lo vamos a buscar directamente acá. A ver, proceso... pero debe de haber muchos procesos.
Ah, mira, Hals, el dictamen de la facultad en el proceso Halsman. El dictamen también se los dejo en la descripción. Dicho lo anterior, queridas y queridos, ahora sí, vamos a dejar de compartir para comenzar la lectura, que será una lectura breve, una introducción, digamos, al texto del doctor eh, Matamoros. Agradecimientos. Conocer, comprender, analizar verbos, siempre imprescindibles en la pericia. Uf, mala lectura la mía. Conocer, comprender y analizar. Verbos siempre imprescindibles en la pericia, es decir, en los servicios de peritos. Ajá. Siémbrales, son las semillas que darán fruto a tu formación y argumentación. Doctor Francisco Matamoros Pérez. Para Omar, Carlos y María Elena, les amo. Prefacio. La psicología forense se ha colocado como ciencia fundamental en los procesos de resolución jurídicos y legales, fundamentalmente a nivel penal y civil, en la toma de decisiones de una conducta examinada o valorada desde el campo de acción de la práctica forense, donde se encuentran involucrados víctimas, victimarios y testigos. El papel que actualmente desempeña la psicología forense como instrumento de apoyo contribuye en las resoluciones de los jueces, ello por medio de los estudios psicológicos especializados en psicología forense, denominados informes o dictámenes psicológicos, a través de los cuales se ilustra al juzgador de una conducta antijurídica o delictiva por medio de la evaluación de las personas implicadas, a través de las afectaciones psicológicas que generan los delitos en las víctimas y de las características de personalidad de quienes los cometen. Por lo tanto, la examinación psicológica de las personas implicadas en diversos delitos a nivel penal, entre los que se encuentran violencia sexual, homicidios, feminicidios, suicidios, amenazas, extorsión, trata de personas, secuestro, lesiones, pornografía infantil, tortura, abuso de autoridad, robo, despojo, daños en la propiedad, allanamiento de morada, fraude, tráfico de drogas, etc. Y a nivel familiar civil, entre los que se estudian la violencia familiar, sustracción y retención de menores, omisión de cuidados, incumplimiento de la obligación alimentaria, procesos de separación o divorcio, guardia y custodia, patria potestad, discriminación, incapacitaciones, etc. Es verdaderamente una labor muy amplia en la que tiene que ver el psicólogo forense con los estudios especializados que le son solicitados. Sin embargo, este desempeño toma mayor relevancia con la práctica de de los juicios orales en el sistema de justicia penal. Ello debido a que la dinámica de intervención del psicólogo forense involucra mayor preparación y presencia en los escenarios orales, por lo que valdría la pena preguntarse si se está bien preparado para enfrentar las nuevas exigencias que está requiriendo este sistema o modelo de justicia penal acusatorio adversarial, que es un sistema, digamos, me parece que implementado en el 2008. 2018 lo podemos investigar, pero después, ¿vale? Sistema acusatorio, sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Ajá, continuamos. Cuya práctica se efectúa de manera oral, es decir, hablando en un juicio. Ajá, en la que el psicólogo forense es interrogado y contrainterrogado por las partes acusadora y defensora, por convertirse el informe en una declaración experticial, es decir, brindada por un experto, y con la finalidad de confirmar la calidad científica del informe, o bien poner en cuestionamiento e invalidar la dictaminación psicológica forense. Exposiciones orales que se iniciarán con la acreditación del perito, sus conocimientos, el proceso de desarrollo y contenido del informe o dictamen, en espera de respuestas que no solo pongan bajo la lupa el dictamen efectuado, sino también el predicamento al
especialista forense. Con ello, ello con la finalidad de evidenciar o desvirtuar desconocimiento en la materia de peritación. Es decir, yo como profesional pongo evidencia obtenida, esa evidencia va a ser cuestionada por otros profesionales o por, digamos, algunos asistentes al juicio. Ajá. Continúa el texto. Esta obra tiene como finalidad contribuir y hacer de conocimiento algunos de los elementos o herramientas necesarias para su práctica, como por ejemplo la entrevista y evaluación psicológica forense en personas adultas, la entrevista psicológica forense en niñas, niños y adolescentes, técnica fundamental en la cimentación del informe para esta población de la que cada día se solicita mayor experticia e idoneidad en la evaluación. Y ahí tiene mucha razón el doctor. No cualquiera, queridas y queridos, se trata no de invitarlos a ser empáticos, sino de justamente poder señalar una limitación personal o un criterio y decir, yo no trabajo en este lugar porque fue el único lugar donde pude encontrar trabajo, sino porque soy útil, ajá, porque sirvo. No cualquier persona con título tiene la aptitud, digamos. Lo puedo incluso señalar en mi propia relación con el psicoanálisis. No todos, ni los profesionales de la medicina, psiquiatría, psicología, tienen el carácter que se requiere ni para ser psicoanalista, ni para ser perito, ni para ser, en este caso, entrevistador. Ajá. No les miento, de toda mi trayectoria profesional que he colaborado con cerca de 200 psicólogos, eh, al menos he escuchado 5 o 6 veces, a mí no me gusta leer. Yo nunca abrí un libro, me decían estos colegas, durante toda mi carrera no abrí un solo libro y no había inteligencia artificial, simplemente no sé cómo pasaban sus exámenes estos colegas, pero al menos 5 o 6 veces escuché esa frase, odio leer, cada quien. Dice el texto, eh, y a veces esos que no leen eran buenos o malos en entrevistas, pero ya, ya basta, basta, basta. Vamos a acabar. Es simplemente la introducción. A ver, mm, aquí está. El texto también será de gran utilidad para expertos que ya se encuentran inmersos en tan apasionante actividad, puesto que en una ciencia como la que se aborda, siempre se está en proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos y experiencia. Se pretende dar a conocer en el ejercicio y práctica forense las herramientas necesarias para tener un desempeño eficaz y asertivo en la sala de juicios orales, donde recordemos que los peritos profesionales como el psicólogo forense serán blanco de constantes cuestionamientos, debido a que, por la misma naturaleza de la ciencia psicológica, esto es, al ser una ciencia no exacta, y por la práctica de la realización de dictámenes en algunos delitos de naturaleza oculta, se procurará descalificar las conclusiones a las que se llegan. El campo de acción de las ciencias forenses hoy en día es relevante y trascendente en el auxilio del ejercicio del derecho, ya no solo a nivel penal y civil, también de orden patrón laboral, es decir, en una cuestión de legislación laboral, podemos decir, problemas en los trabajos, ajá, que eso también es algo que no debemos descartar. Dice el texto, en la valoración de accidentes, en daños y secuelas psíquicas, lo que está generando mucha respuesta en la demanda del psicólogo forense, en el requerimiento de dictaminaciones en instituciones que imparten justicia y de manera particular por los abogados de la defensa en casos de imputados de diversos delitos. Ciertamente.
En este tenor, la psicología es una de las ciencias que está obligada a ejercer su disciplina desde el campo de acción jurídico, motivo por el cual el psicólogo debe conocer claramente qué requisitos debe considerar si pretende ejercer como psicólogo forense, o bien si ya se encuentra en la labor forense, qué elementos debe tomar en cuenta y, por lo tanto, estar atento y prepararse para su práctica en la elaboración de informes periciales y en su participación en el juicio oral, lo cual abarca desde la seguridad de tener los conocimientos adquiridos y actualizados hasta la manera en la que el perito se conducirá en la audiencia, breve, claro y contundente, solidificado siempre con bases técnico-científicas en la argumentación que se solicita. Diversos temas que se exponen en la presente obra con la finalidad de que el psicólogo que ejerza conozca las herramientas que se necesitan para incursionar en esta abundante rama de la psicología. Asimismo, sea útil para adicionar y retroalimentar conocimientos al experto que está en la práctica, con aportes en su dictamen o informe psicológico, además de los elementos a tomar en cuenta en los juicios orales, considerando siempre la responsabilidad que se adquiere en este marco de actuación. Aquí tengo una nota de puño y letra mía. Efectivamente, los juicios orales se aplican a partir de una reforma del 2008. Ajá. Reforma judicial, me parece. Eso es todo, queridas, queridos. Finalizamos por hoy. Creo que hicimos un buen trabajo introductorio, queridas y queridos. No nos vamos a meter mucho en, ¿cómo decirlo? Hmm, en un solo video. Es por tiempos, ¿vale? Porque justamente es necesario aprender no solo a pensar, sino también tenernos la paciencia para llevar a cabo los actos necesarios y sostener tanto nuestra vida entre nuestros semejantes como el orden que mucho trabajo nos ha costado a la civilización entera. Es decir, ciertamente la noticia de Aristegui Noticias me espantó, esto de que Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. Basta, basta ya. Ese sujeto es un peligro. Y esto no lo digo porque yo pueda hacerle daño a Donald Trump. Es más probable que me haga taxista en la Ciudad de México a que yo le pueda hacer siquiera una señalización al presidente norteamericano. Pero bueno, queridas y queridos, la vida, en serio, hay que recurrir tanto al carácter como a la risa para enfrentarnos a la vida. A veces es necesario. Ajá. Nos vemos, queridas, queridos, mañana domingo de El Leviatán de Thomas Hobbes, el lunes de Luis López Ballesteros, martes de podcast, miércoles Michel Onfray, jueves de Las controversias, Ana Freud, Melanie Klein, viernes de Freud, una vida de nuestro tiempo. Tengo lecturas toda la semana aquí en YouTube. Lecturas y estudios. Bye.